En el umbral del establo, entre la luz rala del atardecer y el olor a heno tibio, una mano se posó sobre la suya. El gesto fue breve, casi instintivo, dedos firmes que sujetaban una muñeca temblorosa para evitar que la mujer tropezara con el escalón embarrado. Aurelia dejó que la cortina de polvo se asentara en su pelo, no apartó la mano. Fue ese silencio, más que las palabras, lo que marcó la línea entre el antes y el después. El hacendado viudo no era hombre de gestos al aire. Lorenzo Beltrán había aprendido, a partir de la muerte de su mujer, que todo movimiento de afecto debía ser medido, respetuoso, que las manos que se ofrecían debían pedir permiso con la mirada antes de invadir un cuerpo. Por eso su contacto fue suave, sin apuro ni posesión. Sus dedos sostuvieron los de ella apenas el tiempo suficiente para transmitir que allí había protección, no decisión tomada por otro. Ella, exhausta por el viaje y por noches de humillación ajena, no se apartó, no por sumisión, por curiosidad, por un hambre de reposo, no por miedo, sino por una extraña esperanza. Aurelia llegó a la hacienda cuando el sol ya estaba derramando su último oro sobre los corrales. Venía con la espalda cargada de historias que la nombraban antes de que ella presentara su rostro, chismes de pueblo, miradas que se clavaban en sus manos como cuchillos. Había caminado más de lo que decía su cuerpo, con un saco cerrado al pecho, intentando que las palabras de quienes la habían señalado se disolvieran como barro en la lluvia. No buscaba lástima, buscaba trabajo, y si la suerte existía, un recodo donde nadie preguntara por su pasado. La casa principal tenía la seriedad templada por años de viento. Su fachada de madera y piedra olía a lavanda y tabaco viejo. El portal se abría a un patio donde los hombres terminaban la jornada junto a un fogón. Lorenzo apareció como un perfil recortado contra la luz. Alto, la barba salpicada de canas, los ojos con el cansancio de quien ha guardado silencios demasiado tiempo. Cuando la miró, no vio la etiqueta que otros le habían puesto. La miró como quien observa una planta marchita a la que no se atrevió a tocar por miedo a que se rompiera, y en ese mirar, aunque distante, había consideración. Tomás, el caporal, estuvo allí desde el primer instante, no necesitó caminar para que la mala sangre se marcara en su rostro. Hombre curtido por los años en la hacienda, conocedor de cada surco y cada tropiezo, tenía en la lengua la facilidad de quien nunca duda en hablar por todos. Sus ojos, oscuros como carbón, calcularon enseguida. Forastera, huellas frescas de vergüenza, oportunidades que podrían desestabilizar el orden al que estaba acostumbrado. No tardó en tramar la forma de convertir a la recién llegada en pieza de su juego. Si necesita cobijo, dijo Lorenzo, hay un cuarto arriba del ala este. Está limpio, no hay comodidades, pero hay pan y cama. Si quiere, puedo darle trabajo en la cocina y en el corral. La oferta era simple, la intencionalidad mayor. Aurelia asintió. No preguntó por el sueldo ni por nada que la comprometiera además de su voluntad. Su pulso todavía corría como el de quien espera un reproche, pero el silencio de Lorenzo le ofrecía otra música. No había acusación, solo una posibilidad de integrarse sin interrogatorio. Antes de subir por la escalera que crujía, Lorenzo la acompañó por el corredor que olía a heno y madera vieja. La mano temblorosa de Aurelia rozó la barandilla y al doblar hacia el establo, tropezó. Fue entonces cuando la suya encontró la de él. El gesto quedó grabado en el aire como una pregunta que no exigía respuesta. Si esta historia te llega, si sientes que te conmueven los relatos de segundas oportunidades, suscríbete para llegar a las próximas historias. Quédate conmigo hasta ver cómo una simple elección puede cambiar un destino. La noche de su primera cena en la hacienda, Aurelia estuvo atenta a cada sonido, el repiqueteo de los vasos, el rasgueo de las sillas, las voces de los peones que hablaban de cosechas y de caballos. No se permitieron preguntas profundas. Eran normas tácitas de la casa. Trabajo y silencio. Trabajo y comida. Lorenzo se sentó a la cabecera, con un plato modesto. Evitó que su mirada la atravesara como cuchillo. No la invitó a hablar de su pasado. Nada de lo ocurrido tenía cabida en ese primer ciclo de velas.
Pero la naturaleza tiene maneras de abrir grietas en la rutina. La tormenta vino en la madrugada, como un animal que no entiende de puertas. Empezó con un gruñido lejano y terminó convirtiendo la hacienda en un tambor de lluvia. El viento empujó las tejas, el agua golpeó los cristales y la madera del establo exhaló el olor a tierra caliente. Aurelia, despierta por recuerdos que las gotas hicieron aflorar, se dirigió en pijama ligera al corredor. No fue el frío lo que la trajo afuera, fue la necesidad de respirar algo ajeno a su pecho. Lorenzo la encontró en el umbral, la lluvia en su cabello, los ojos empañados. No hubo preguntas. Se quedó a su lado en silencio, al principio. Luego, cuando la veleta gemía y el cielo se partía con relámpagos, habló en voz baja, como si ambas palabras pudieran ser arrastradas por el viento. «No estás sola esta noche», dijo. No fue una promesa solemne, sino una constatación, y aunque las palabras fueron pocas, el mundo por un momento se redujo a esa afirmación sencilla. Aurelia se apoyó en el marco del establo y dejó que la lluvia limpiara algo de la suciedad pegada a su piel. Cuando lloró, las lágrimas se mezclaron con el agua de la tormenta y nadie contó. Lorenzo no la tocó de inmediato, esperó a que su cuerpo pidiera ayuda. Fue la mujer quien buscó una cercanía mínima. Acercó la mano y la posó sobre la suya. Él la cerró con gentileza, sin aprisionarla. Aquel apretón fue, de nuevo, la misma mano que no quería más que asegurar que ella podía sostenerse. En la mañana que siguió a la tormenta, todo olía a limpio. La lluvia había lavado las huellas del camino. El cielo, despejado, parecía ofrecerle una tregua a la tierra. Pero la gente del pueblo no olvida fácilmente. Los rumores, una vez sembrados, germinan en los lugares más tercos. Tomás comenzó sus andanadas de cuchicheo en los corrales, medias verdades y suposiciones que sonaban como acusaciones. No habló alto porque conocía la frontera de las bocas, pero sus insinuaciones encontraban oído en quien ya estaba predispuesto a escuchar mal. «¿Quién es?», preguntó uno de los peones entre sorbo y sorbo de café. «Una mujer que vino de lejos», respondió Tomás, con la suficiencia de quien deja caer una piedra y observa las ondas. «Dicen que no es de buenos nombres». Esa frase no necesitó más detalles. El daño ya estaba hecho. La vida en la hacienda continuó con la parsimonia de siempre, ordeños al amanecer, reparación de cercas, la vieja carreta que parecía tener su propio latido. Ella aprendió las rutinas. Santiago, el carretero, le indicó cómo sujetar las riendas sin lastimarse los dedos. Martina, la cocinera, le enseñó cuáles eran las hierbas que daba mejor sabor al guiso. Los niños llamaban su atención con risas que la hicieron sonreír por primera vez en meses. En esos pequeños actos cotidianos halló un respiro. El trabajo le devolvía dignidad, el sudor la alejaba momentáneamente de la vergüenza. Sin embargo, la prometeica mirada de Tomás nunca la abandonaba. Sus reproches no eran directos, eran manos que arrugaban rumores en los corrales, gestos que la señalaban sin nombrarla. En varias ocasiones, sus palabras encontraron compañero en la plaza del pueblo, donde el rumor ya era parte de la conversación de la tarde. Hay hombres que disfrutan sostener la inestabilidad. Para Tomás, toda novedad era una inquietud por apoderarse de un lugar. La presencia de Aurelia, la atención discreta de Lorenzo hacia ella, la manera en que los criados la miraban con curiosidad, todo ello era una miga que debía aprovechar. Él veía en la mujer algo que podía tomar prestado, el rumor, la sospecha, la amenaza velada de perder privilegios. El primer choque ocurrió en el corral, donde los animales, como si tuvieran sentido, sintieron la tensión entre humanos. Aurelia trabajaba en el manejo de un potro que aún no se dejaba domar. Su cuerpo se movía con cautela, aprendiendo los tiempos del animal. Abrir el pecho, dejar que el caballo pasara, no mostrar miedo. El sol pegaba fuerte en la espalda y el sudor le adhería la camisa a la piel. Tomás observaba desde la sombra del pajar, cruzando los brazos como quien acusa desde la tribuna. «Ese potro necesita mano dura», dijo Tomás sin buscar conversación. Era una sentencia más que un consejo. No es tarea para alguien así. Aurelia, que había oído el matiz en la voz, levantó la vista. No buscó pelea.
Su vida le había enseñado que muchas batallas no merecían el desgaste. Sus manos, sin embargo, se cerraron en torno a la rienda con la determinación de quien entiende que la perseverancia puede más que la reputación. Fue entonces cuando ocurrió el accidente. El potro, asustado por un ruido lejano, tal vez una rama que se quebró o el aleteo de una puerta, se encabritó con una violencia inesperada. La soga zumbó como un látigo y Aurelia perdió pie. El mundo se inclinó en una fracción de segundo y cayó hacia el polvo. El corazón de la hacienda pareció detenerse. Un grito largo se mezcló con el relincho agudo del animal. Lorenzo, que se encontraba en la casa, escuchó el alboroto. No tuvo que pensarlo. Atravesó el patio con la rapidez de quien ha conocido la urgencia, y pese a su porte comedido, sus movimientos fueron decididos. Tomás estuvo a punto de intervenir con órdenes ásperas, pero Lorenzo llegó primero. Sin palabra de reproche, se plantó frente al potro como si fuera capaz de comprenderlo. Su voz, baja y corta, fue la que dirigió la calma, palabras que parecían más hechas de experiencia que de autoridad. «Suéltalo», ordenó simplemente a los que tiraban de las cuerdas. El potro, que había sentido el pulso alterado de los humanos, terminó por ceder a la serenidad del hombre que hablaba sin vociferar. Lorenzo se inclinó y con movimientos medidos calmó al animal. Luego, sin prisa, se acercó a Aurelia que yacía en el polvo con los ojos cerrados y la respiración acelerada. Sus manos, otra vez, buscaron la suya. Esta vez el gesto fue más práctico. Apoyó la palma en la nuca, la levantó con cuidado, pasó el brazo por la cintura para que su peso no quedase solo en un lado. No hubo asomo de condescendencia en su mirada, solo la presencia de quien rescata sin reclamar nada. Los murmullos se convirtieron en preguntas. Algunos miraban con alivio, otros con la energía chismosa de siempre. Tomás, lejos de apagar el incendio, avivó el rumor con una mirada calculadora. En su pecho bullía el resentimiento. El hacendado había intervenido sin consultarle. La novedad había desplazado el pequeño poder que creía poseer. Esa sensación fue suficiente para que las palabras se volvieran cuchillos, insinuaciones que no necesitaban pruebas. «Si no fuera porque el señor Beltrán está aquí», dijo en voz baja, pero con intención, «quizá no hubiera habido que lamentar». En la cocina, detrás de la puerta entreabierta, Martina apretó los dientes. Conocía a Aurelia de los pocos momentos comunes y había visto la honestidad con la que la joven luchaba por recomponerse, pero el pueblo era rápido para recordar y lento para perdonar. Ella entendía que la verdad no se recuperaba con gestos, necesitaba tiempo, aliados y una voz que no callara. Esa tarde, cuando el sol se retorcía hacia el ocaso y la sombra del pajar alargaba su silueta, Aurelia se sentó en un banco y miró sus manos lastimadas. No hubo lágrimas en ese momento, hubo un silencio que sabía a lección. Lorenzo se acercó y se quedó en la distancia apropiada como si esperara permiso para cruzarla. Ella lo miró y sin palabras volvió a ofrecerle la mano. Él la tomó otra vez, la tercera vez que ese pequeño ritual se repetía, y al sostenerla parecía confirmar un trato no escrito. Aquí no se juzga sin escuchar, aquí no se confunde protección con posesión. Cuando la vida social de la hacienda se movía hacia el fuego nocturno, las charlas dejaron ver la polaridad. Algunos defendían la llegada de Aurelia como un soplo de aire nuevo para la casa. Otros, como Tomás, veían en ella la posibilidad de que el equilibrio de poder se resquebrajara. En medio de esas conversaciones, apareció Julia, la vecina que siempre tenía la puerta abierta para quien necesitase compartir la tarde. Julia se acercó con esa mezcla de curiosidad y prudencia que la caracterizaba. Su presencia significó algo más que compañía. Era un puente con la comunidad. «No soy quien para inmiscuirme», dijo Julia en voz baja a Aurelia, «pero aquí se habla mucho y se escucha poco. Si en algún momento quieres contar tu verdad sin miedo, aquí tienes una oreja». No ofreció más. Julia no resolvía nada ni prometía alianzas. Simplemente dejó una ventana abierta. Ese gesto fue suficiente para que Aurelia sintiera, por primera vez desde que había partido de su pueblo, que cierta imparcialidad podía existir fuera del rumor. La noche siguió su curso con la normalidad que imponen las tareas. Lorenzo volvió a su cuarto con la sensación extraña de haber cruzado una línea sin darse cuenta de que lo había hecho. La mano en el establo le había dejado un rastro en la piel y en la memoria. No por un deseo repentino de compañía,
sino porque el gesto había hecho emerger una posibilidad, la de cuidar sin invadir, de ofrecer refugio sin preguntar. Recordó a Marisol, su esposa, en un rincón de su pensamiento, con la ternura que a veces lo tomaba por sorpresa. Ella había sido quien le enseñó que el cariño más hermoso era el que dejaba elegir al otro. Aurelia, por su parte, en la única lámpara que iluminaba su habitación, repasó los detalles del día, las manos que la ayudaron, las que la miraron con curiosidad. Se preguntó si su decisión de no apartarse la había hecho más vulnerable o más fuerte. No halló una respuesta definitiva. Solo sabía que había cosas en la hacienda que la inclinaban a quedarse: la posibilidad de trabajo, el trato moderado de Lorenzo y la discreta complicidad de Julia. Pero también pesaban las palabras de Tomás, que se filtraban como sombra. Los días se sucedieron en la hacienda y la mano en el establo volvió a aparecer de formas pequeñas. Un apretón para ayudar a cerrar una puerta, una palma sobre el hombro cuando el cansancio atacaba, la entrega de un pedazo de pan en un momento de silencio. La repetición de aquel contacto no lo trivializó, lo transformó en símbolo. Para Aurelia, la mano fue un recordatorio de que había quien veía en su persona algo más que la suma de sus errores. Para Lorenzo, la misma mano fue una confirmación de que su deber era proteger sin reducir. Pero, como suele ocurrir, las buenas intenciones no bastan cuando hay quien desea sembrar discordia. Tomás intensificó sus maniobras. Recurrió a pequeñas falsedades, a comentarios a media voz, a la invención de situaciones donde Aurelia quedaba en evidencia. A un hombre con poder limitado le bastaba un puñado de sospechas para sentirse grande. Jugó con silencios de la gente, con insinuaciones en las tardes de mercado y con pequeños boicots, como dejar herramientas mal colocadas cerca de la cocina para provocar tropiezos. Todo ello con la idea de que el desorden acabaría por asociarse a la forastera. La tensión acumulada explotó en una tarde en que el corral se llenó de voces. Alguien se atrevió a repetir lo que Tomás había dejado caer en privado. La acusación no fue directa, pero tampoco inocua. Insinuaron que Aurelia había llegado buscando algo más que trabajo, que su presencia obedecía a motivaciones ocultas. Algunos se callaron, otros miraron a Lorenzo como si esperaran que él pusiera orden. Lorenzo, que conocía la posibilidad de que lo miraran de aquella forma desde que Marisol había muerto, cuando la comunidad misma se había mostrado generosa y luego curiosa, sintió la incomodidad como un latigazo. No permitiría que se reputara a una mujer sin pruebas ni voz, pero la defensa tenía que ser transparente, sin humillar ni decretar sentencias apresuradas. Así lo pensó antes de acercarse a la plaza donde las voces se habían juntado. Aurelia, que hasta entonces había aprendido a respirar con precaución, escuchó los cuchicheos. Por primera vez desde su llegada, una oleada de vergüenza amenazó con hacerla retroceder. Podía marcharse, dejar el cuarto vacío, desaparecer otra vez en los caminos. Nadie la retendría. Pero había algo en su pecho que ya no le permitía huir tan pronto. La mano que había sostenido en el establo se levantó en su memoria como testigo. Esa mano le había ofrecido un tramo de humanidad. No estaba obligada a aceptarlo, pero tampoco a renunciar sin intentar. Cuando Lorenzo llegó y vio a Tomás allí, su rostro se endureció, aunque sus palabras mantuvieron la calma. No era un hombre de alaracas. No convirtió la defensa en grito ni en exigencia pública. Habló con la autoridad que le daba a conocer la hacienda y a su gente, pero con la firmeza de quien representa algo más que su orgullo, la dignidad de quien depende de él. Aquí se trabaja con la verdad, dijo mientras miraba a la multitud. No admito que se alimente a la difamación. Si alguien tiene pruebas, que las presente. Si no, que deje en paz a quienes vienen a ganarse la vida. El murmullo no cesó de inmediato. Tomás, que esperaba una respuesta distinta, una orden, un reproche mayor hacia Aurelia, sintió cómo su estrategia se deshilachaba. No mostró arrepentimiento ni retrocedió en sus insinuaciones. Su rostro estaba hecho de voluntad, pero Lorenzo, con su autoridad, dejó las cosas claras. No habría aceptar de ataques sin base ni juego sucio en los corrales. Esa escena, que pudo parecer la de un hombre protegiendo por capricho, en realidad mostró otra cosa: la manera en que alguien con poder optó por ejercerlo con responsabilidad.
No fue un acto de dominio, fue una defensa de la dignidad de alguien que no merecía ver su nombre pisoteado por chismes. En la sombra del patio, algunos asintieron, otros se encogieron. Tomás, por su parte, apretó los puños con la derrota dibujada en los ojos. Mientras las aguas se calmaban por esa tarde, Aurelia miró a Lorenzo con una mezcla de gratitud y silencio. No dijo que se quedaría por siempre, no prometió lealtades, pero la idea de irse sin probar hasta qué punto podía redefinir su vida dejó de ser su única opción. Había, en la voz del hacendado y en la postura de Julia, la promesa de al menos intentar recomponer. La mano en el establo había devenido en línea de fidelidad, no de culpa. Esa noche, al cerrar la puerta de su cuarto, Aurelia posó las yemas de los dedos en la madera y dejó que el recuerdo de la mano la acompañara. No era la primera vez que la gente se ofrecía a protegerla por debajo de la compasión, pero sí era la primera vez que alguien, sin esperar nada a cambio, le daba espacio para decidir. Para ella, eso bastaba por ahora, pero en el fondo, algo se estaba gestando. Tomás no aceptaría fácilmente la pérdida de un pedestal que él mismo había erigido. Sus maniobras se complicarían y la pregunta del pueblo, la que empezaba a volverse un rumor permanente, no estaba cerrada. Y la mano en el establo, aquella que había sostenido un instante de temblor, se convertiría en señal de un conflicto más grande que la mera defensiva. Símbolo de un principio de intimidad que algunos querrían ocupar y otros destruir. El amanecer trajo, por un momento, la esperanza de que las cosas podían encauzarse con labor y honestidad. Aurelia, al bajar a la cocina, encontró a Martina con una sonrisa que no buscaba preguntas. Julia, ya en la puerta, la saludó con una taza de café humeante. Los peones la miraban con la curiosidad de quien vigila un nuevo capullo. Lorenzo, que aparecía a la distancia como un guardián discreto, le lanzó un gesto de asentimiento. La mano, en esa mañana, se volvió también en un puente, no para reclamar, sino para invitar. Y sin embargo, la calma era apenas una tregua. Las palabras que Tomás había sembrado continuaban su curso subterráneo. En los silbidos al paso, en los comentarios a media voz, en los silencios de quienes temían tomar partido, la semilla de la difamación germinaba sin prisa. El corral, nuevamente, aguardaba como escenario de futuros choques. La vida de una hacienda es, en su fondo, la sucesión de días que prueban la paciencia, pequeños gestos que se repiten hasta convertirse en destino. La mano que no se apartó en el establo estaba ya marcando el camino de Aurelia, pero también lo hacía en el pecho de Lorenzo. Él empezaba a comprender que proteger implicaba dar espacio, que cuidar significaba dejar elegir. Ella, por su parte, comenzaba a sentir que elegir quedarse no era rendición, sino un acto de coraje. La historia, sin embargo, no estaba aún cerrada. Los vientos cambiaban y con ellos las corrientes de la comunidad. Aun con la defensa de Lorenzo, la sombra de Tomás crecía en los lugares donde la gente prefería creer lo cómodo antes que lo verdadero. Y mientras la hacienda despertaba a un nuevo día, nadie imaginaba que la mano en el establo volvería a ser llamada a testimoniar, ni para la ternura ni para la tempestad. Fue eso lo que hizo del gesto algo que merecía ser contado, porque, en un mundo donde el juicio suele preceder a la escucha, la opción de no apartarse puede ser la primera derrota para quien vive de destruir. La mano en el establo había dejado una marca que se extendía como una huella en la tierra húmeda. No era un sello de propiedad, sino un gesto que había abierto una posibilidad. Pero las posibilidades, cuando se anuncian en voz baja, suelen irritar a quien cree tener derecho a la paciencia del mundo. Tomás no tardó en convertir esa irritación en una campaña fría y calculada. Los días siguientes estuvieron teñidos por una tensión que no siempre expresaba palabras. Había miradas que se demoraban en Aurelia como quien mide la oportunidad de intervenir. Había cuchicheos que subían de tono y se enterraban en la sombra de los pajarillos que anidaban en los aleros. Los actos de Tomás se volvieron menos sutiles, una herramienta colocada para provocar tropiezos, una cuerda desperdigada donde Aurelia pasaba descalza por las mañanas, un cubo con agua puesto para mojarle los zuecos. Eran provocaciones pequeñas, diseñadas para sembrar la sensación de que la presencia de la mujer traía desorden. No buscaba un golpe decisivo, prefería la erosión lenta.
Una tarde, mientras las manos sudadas reparaban cercas al sol, el potrero se llenó de murmullos distintos, más afilados. Alguien había descubierto que la leche de una vaca se había cortado en la ordeña. Otro comentó que la carreta había llegado tarde con la leña. Las pequeñas fallas se encajaban unas con otras como piezas de un rompecabezas envenenado. Aurelia, que hacía sus tareas con la quietud de quien aprende a ser útil sin reclamar atención, notó cómo los ojos la rozaban con recelo. No hubo acusación explícita todavía, pero la intención se anunciaba como lluvia lejana. Lorenzo, que no era hombre de gestos grandilocuentes, comenzó a observar con una preocupación que no se revelaba de inmediato. La paciencia que había tenido no era ingenuidad, era cálculo. Sabía que dirimir una disputa en una hacienda requería manos firmes y palabras medidas. No quería alimentar un rumor con la furia, pero tampoco permitir que la injusticia se instalara con la comodidad de la repetición. Aquella noche se quedó despierto más tiempo de lo habitual, escuchando el viento entre los olmos y pensando la manera justa de actuar. Fue Julia la que, con su mirada atenta y su costumbre de recordar nombres y gestos, advirtió un patrón. No fue una ocurrencia repentina. Fue la suma de pequeñas pistas, la cuerda mal puesta que ella misma encontró una mañana detrás del pajar. La botella vacía de aguardiente que vio en el borde del corral, cuando pasó a llevar agua. La charla de un muchacho que había oído a Tomás conversar en voz baja con un forastero la semana anterior. Julia no quería suponer. Quería pruebas. Así que, con la discreción de quien no necesita ser vista para actuar, comenzó a tejer un hilo que la llevaría hasta una verdad que sorprendería al pueblo. Una tarde en que el sol parecía morder la tierra, Aurelia se encontró con Martina en la cocina. La cocinera movía el guiso con calma, y el aroma de la olla llenó el cuarto. Aurelia le sirvió pan con manos que ya no temblaban tanto. Martina la miró con compasión, y luego, en voz baja, le dijo que cuidara su paso en el pajar. La leña había sido colocada de forma diferente, y alguien la había visto remover un candado de la despensa. Aurelia negó con la cabeza, como si su vida fuera capaz de soportar un rumor más. Pero había algo en las palabras de Martina que le hizo recordar las manos que la habían sostenido. No era ahora el instante de huir, era el de escuchar. Julia, por su parte, siguió lo que había olido como rastro. Fue a ver al muchacho que había oído a Tomás hablar con el forastero. Le dio una taza de café y le pidió que le contara lo que escuchó. Al principio el joven negó, por miedo, pero Julia lo miró con la seriedad de quien conoce el precio del silencio. La historia salió a borbotones. Tomás había pagado a cierto pueblerino para que trajera noticias falsas. Había ofrecido dinero a una mujer de paso para que fingiera una relación antigua con Aurelia. Había dejado evidencias fabricadas en lugares estratégicos. Las palabras fueron duras, pero el relato tenía consistencia. Julia, sin precipitarse, pidió detalles, lugares, modales, voces. Mientras tanto, Tomás intensificó su trabajo sucio. Una noche se le atribuyó la desaparición de una hoja con las cuentas de la hacienda, lo que generó un malestar que dejó ver otra vez su capacidad para acusar. Cuando se habló con voz alta en el patio, Tomás siempre dejó caer una insinuación, un gesto. No sabemos quién hace las cosas, decía, como quien siembra la duda para recogerla más tarde. La ocasión que obligó a que todo saliera a la luz se presentó en la forma más inesperada. Una reunión tras la faena de la cosecha, en la que varios vecinos y trabajadores se sentaron alrededor de la lumbre para comer y hablar de lo ocurrido en los días de trabajo. Las conversaciones, que al principio giraban sobre la lluvia y los bienes de la hacienda, pronto se tornaron en cánticos de sospecha. Tomás, con su voz áspera, comenzó a traer a colación los incidentes menores como evidencia de algo mayor. El murmullo creció, y con él la presión sobre Aurelia. Fue allí, en ese círculo de miradas y tenedores, donde Julia actuó. Había preparado algo silenciosamente, una pequeña prueba que demostraría que quienes sembraban la duda lo hacían con intenciones calculadas. Pidió la palabra y su voz no tembló. He oído cosas, dijo, y he visto otras. No es lo que dicen de Mariana ni lo que acusan sin pruebas. Tomás, ¿tienes algo más que decir aparte de insinuaciones? Tomás se rió con suficiencia. Creía que su juego no tenía nombre en aquel momento. Estaba seguro de su posicionamiento. Se volvió hacia Julia con aire de desprecio.
¿Y tú qué sabrás de esto, Julia? Respondió. Eres buena con las palabras, pero las palabras no llenan la despensa. La gente rió y algunos, quizás movidos por el tedio, prestaron más atención. Julia se adelantó y apoyó en la mesa un pañuelo doblado. No lo desplegó con furia ni con gesto teatral. Lo dejó con la calma de quien deposita una verdad. Encontré esto en el pajar, dijo. Lo recogí porque se sobresaltó un potrillo cuando lo olió. Venía envuelto junto a una cuerda vieja y un pedazo de cuero rasgado. Lo reconocí por la inicial bordada. Pertenece a una mujer que nadie señaló aquí. Lo encontré junto a una silla que a Tomás le gusta usar para esconder cosas. Murmullo. La gente se quedó muda por un instante, porque las acusaciones no caen de golpe. Son pequeñas ráfagas que chocan contra la costumbre. Tomás, que no esperaba que alguien fuera capaz de juntar piezas, palideció solo un poco. Intentó retomar la iniciativa, pero Julia guardó silencio y señaló a otro hombre que estaba cerca de la fogata, el muchacho que había oído la conversación. Él confirmó lo que sabía. La noche en que Tomás habló con el forastero, había oído que se ofrecía al pago para que se dijera que una mujer de paso había sido la amante de Aurelia. Había oído que se planeaba dejar un pañuelo con una inicial en el pajar para que alguien lo encontrara. La tensión en la plaza se cortó. Algunos se miraron con cierta incredulidad. Otros comenzaron a preguntar por más detalles. Tomás, acorralado por la acumulación de testimonios, trató de levantar la voz, de negar con ardor. Pero la verdad suele tener una paciencia que la mentira no posee. La gente que trabaja junta sabe reconocer cuando algo se fabrica de mala fe. En ese momento, Lorenzo intervino. No lo hizo con una explosión. Lo hizo con la firmeza de quien espera que la justicia sea un gesto que no humilla. Caminó hasta donde Tomás estaba y le habló con voz que no dejó lugar a dudas. «He oído suficiente», dijo. «No permitiré que alguien destruya a otro por su ambición de mando. Si has probado con mentiras a alguien, tendrás que responder por ello». Tomás, que había esperado controlar la escena con su verbo, sintió que el espacio se le cerraba. No se trataba solo de la acusación, era la lesión al señuelo que había construido alrededor de su persona, el desprestigio de su imagen ante hombres que lo habían seguido por años. Su respuesta fue la rabia, pero la rabia sin apoyo en pruebas es un animal que se ahoga en su propio ruido. Un grupo de trabajadores comenzó a murmurar que habían encontrado otras pequeñas pruebas de sabotaje, una cuerda mal colocada, un candado forzado. La suma de testimonios fue construyendo un mapa. Tomás, que no había previsto que sus gestos quedaran al descubierto, intentó defenderse con arranques, pero la comunidad, sorprendida por la solidez de la evidencia, empezó a darle la espalda. Antes de que las cosas escalaran a golpes, Lorenzo tomó una decisión que buscaba tanto proteger a Aurelia como poner una línea clara de consecuencias. Tomó la palabra con la autoridad que le daba la hacienda y la historia de quien la dirige. «Tomás», dijo en voz alta para que todos escucharan, «no puedo creer que un hombre que ha trabajado aquí tantos años haya llegado a esto. Si tienes pruebas, tráelas. Si no, te pido que abandones la hacienda. No por capricho, sino porque tu actitud amenaza la seguridad de quienes viven y trabajan aquí». El silencio fue profundo. Algunas cabezas se inclinaban como en señal de respeto a la decisión. Otras mostraban sorpresa. Tomás, enrojecido, se sintió traicionado no solo por la evidencia, sino por la posibilidad de perder su dominio sobre un lugar al que había atribuido su identidad. Su voz tartamudeó. «¿Me echas por esto?», balbuceó. «¿Por defender al Señor?». Lorenzo lo miró con tristeza, sin ira. «No te echo por defender al Señor. Te echo por sembrar maldad y por abusar de la confianza de los demás. Aquí no se tolera la fabricación de daño. Vete y no vuelvas». Tomás hizo un ademán teatral de despecho y salió del círculo con paso torcido. No hubo escena de golpes ni gestos dramáticos. La comunidad, que ya había cansado de vivir con la incertidumbre, asintió con la lentitud de quien decide que la convivencia exige límites. Algunos lo acompañaron hasta la entrada del camino, otros volvieron a sus casas en silencio. El efecto de esa expulsión fue más que simbólico. Fue la señal clara de que las mentiras pagadas y las conspiraciones encontrarían resistencia. Tras la salida de Tomás, la plaza quedó llena de un silencio que no era vacío sino expectante.
Aurelia sintió cómo las miradas que antes la juzgaban ahora la observaban como a alguien que había pasado por el fuego y seguía en pie. No fue una victoria espectacular. Fue el resultado de la constancia de quienes se negaron a aceptar la fabricación del daño. Julia y el muchacho recibieron la gratitud mudada de algunos. Martina, que había sido discreta y observadora, se acercó a Aurelia con una jarra de agua caliente. Pero la verdad no cura instantáneamente, solo abre la posibilidad de que la gente vuelva a mirar con otros ojos. En la casa, esa noche, Lorenzo y Aurelia hablaron en la cocina, con la luz amarillenta de la lámpara y el olor del pan recién hecho. No se dijeron palabras grandiosas. La conversación fue llana, como quien revisa las cuentas de la jornada. «Lo siento», dijo Aurelia, sin que nadie la hubiera forzado a pedir disculpas. Era un reflejo de su educación, que la quietud a veces se confunde con culpabilidad. No quería causar problemas. «No tienes nada que disculpar», respondió Lorenzo, con la serenidad que ya conocía. «Fuiste la que aprendió, la que trabajó, la que no se dejó aplastar. Eso dice más de ti que cualquier rumor». Ella bajó la mirada. Había en su pecho una mezcla de alivio y de miedo. Alivio por la defensa, miedo por la visibilidad. No quería ser objeto de compasión ni de mirada paternal. Su decisión de quedarse debía nacer de su propia convicción, no de la obligación o del agradecimiento. «Quiero quedarme», dijo al fin. «No por lo que me ofrecieron, ni por lo que me defendieron. Por mí, porque aquí puedo pensar en construir algo». Lorenzo la miró con una atención que no buscaba posesión, buscaba comprender. En su rostro se asomó una luz que no tenía que ver con el deseo, sino con la promesa de compañía. «Entonces te quedarás», contestó, «y no será por dependencia. Si decides partir algún día, te ayudaré a hacerlo con el mismo respeto con que te recibí». Sus manos no se tocaron en ese instante. Había un pacto hecho de palabras y miradas. La libertad de elegir. La afirmación de que la protección no era cárcel. En la mañana siguiente, la vida en la hacienda retomó su pulso con la misma obstinación de siempre. Ordeñas, reparaciones, niños que corrían, pero el aire se sentía distinto. La gente poco a poco comenzaron a saludarla de forma más sencilla, menos especulativa. Algunos se mantuvieron fríos, como es normal en quienes han hecho del juicio una costumbre. Otros, en cambio, le ofrecieron sonrisas que sabían a nueva posibilidad. Los días que siguieron a la expulsión de Tomás no fueron idílicos. La reconstrucción de la reputación de Aurelia requirió paciencia y constancia. Hubo quienes, en voz baja, dejaban caer que cualquier mujer era siempre vulnerable a caer en lo oscuro. Hubo otros que admiraban la manera en que la joven se reincorporaba a la jornada. Pero la transformación más profunda ocurrió en el trato cotidiano, en la forma en que Lorenzo la miraba en medio del trabajo, con un respeto que no buscaba posesión. En la manera en que los niños corrían a su alrededor sin miedo, en los gestos de Julia, que ahora compartía confidencias con Aurelia sobre cómo coser un dobladillo o cómo preparar un té para los resfriados. Hubo una ocasión, semanas después, en la que la prueba de la mano se volvió a presentar, no como un acto que exigiera explicación, sino como un símbolo de una alianza que había comenzado a construirse. Era madrugada y el cielo mostraba un azul pálido. La hacienda olía a tierra húmeda y a pan en el horno. Aurelia bajaba con paso lento a verificar el ganado. Una de las potrancas estaba inquieta, como si presintiera algo. Se acercó sin ruido, con la calma que había aprendido en los últimos meses. Sus dedos rozaron el lomo del animal, percibieron el calor y la respiración. En ese momento, detrás de ella, apareció Lorenzo. «¿Quieres que te ayude?», preguntó, sin más. Aurelia no se sobresaltó. Era una oferta, no una imposición. «Si quieres», respondió, «pero puedo sola». Él sonrió, no porque la necesitara, sino porque la invitación a compartir el cuidado formaba parte del trato cotidiano que habían aceptado sin promesas grandilocuentes. Se acercó y posó su mano junto a la suya, en el lomo del animal. Sus dedos no se entrelazaron de forma automática. Más bien, se situaron de modo que ambas pudieran apoyarse si fuera necesario. Fue la misma mano que no exigía nada y ofrecía la seguridad para seguir adelante. Aquel gesto, repetido en mañanas y atardeceres, se convirtió en la manera habitual de mostrarse cercanía.
No fue una certeza de amor romántico, en la acepción más rimbombante, fue una acumulación de cuidados y decisiones compartidas. Cuando, después de muchas jornadas, Aurelia recibió la invitación para encargarse de la administración de ciertas tareas domésticas, la compra de semillas, la coordinación con los carreteros, lo hizo con el aplomo de quien aceptaba responsabilidad y al mismo tiempo con la libertad de quien había elegido su lugar. La comunidad, que había sido testigo de la caída de Tomás y de la defensa de Lorenzo, también comenzó a mostrar signos de cambio. No todos aceptaron con facilidad. Algunos mantuvieron un recelo que la costumbre no permite extinguir tan pronto. Pero con el paso de los meses, las historias que antes circulaban en voz baja sobre Aurelia se fueron transformando en relatos de trabajo, en comentarios sobre su habilidad con los animales, en conversaciones sobre cuántas panes había amasado en la última feria. La imagen de la mujer vagabunda y sospechosa se diluyó en la constancia de alguien que no esperaba a ser redimida por la compasión ajena, sino que la buscaba en su propio esfuerzo. Julia siguió siendo un pilar. No una intermediaria que arregla vidas, sino una mujer que apuesta por la verdad en pequeños actos. Martina continuó enseñándole recetas que hoy suenan a memoria. Los niños la encontraban para que les contara historias, y en esas historias, Aurelia empezó a recuperar la palabra para sí misma, sin que nadie la narrara como víctima. Para Lorenzo, la victoria no fue de amor arrebatador. Fue de la constatación de que proteger implicaba permitir la autonomía del otro. A veces, en la noche, recordaba a Marisol con una ternura que no le impedía mirar hacia adelante. Aquella mujer que había sido su compañera le había dejado una herencia de respeto que ahora practicaba de forma consciente. Con el tiempo, la hacienda convino en hacer un gesto que no necesitaba grandes celebraciones. Plantaron un árbol cerca del corral. No fue una ceremonia ostentosa. Fue un acto sencillo en el que participaron hombres y mujeres, niños y ancianos. Cada palada de tierra fue colocada con la paciencia de quien sabe que lo que se planta ahora dará sombra y fruto más adelante. Lorenzo y Aurelia colocaron la última planta juntos, con las manos manchadas, sin teatralidad. Al cubrir las raíces con tierra, Aurelia apoyó la mano en la de Lorenzo y él respondió devolviéndole la presión con cuidado. Aquella mano que no se apartó en el establo, con el paso del tiempo, dejó de ser solo un recuerdo para convertirse en una promesa silenciosa, la promesa de que la protección se practicaba sin reclamar la vida del otro. No hubo gratificaciones públicas ni grandes declaraciones. Solo la reiteración de actos cotidianos, repartir la comida, escuchar los problemas de un peón, arreglar una cerca rota, acompañar a alguien al mercado. La vida mostró que la dignidad se reconquista en la costura diaria de los gestos. Hubo, claro, momentos de duda y de retrocesos. Un vecino que prefería la costumbre de señalar a quien consideraba diferente, continuó con su actitud. Un día se escuchó un comentario despectivo en la plaza que devolvió a Aurelia un recuerdo incómodo. Pero aquella vez, cuando la marea de la crítica quiso elevarse, fueron varios los que salieron en su defensa. No fue solo Lorenzo. Fue Julia, fue Martina, fue el muchacho que había hablado la primera vez. La comunidad, al darse cuenta de que la verdad tenía defensores sencillos, comenzó a enmendar el tejido social. Reaccionar frente a una mentira ya no era privilegio de uno, sino acto de quienes veían que la convivencia dependía de la honestidad. En una noche en la que la lluvia volvió a escupir sobre los tejados y el establo olía a paja humedecida, Aurelia recordó, parada en el umbral, la primera vez que alguien había tomado su mano para evitar que tropezara. No fue por nostalgia, fue por la certeza de que la repetición de aquel gesto, la presencia respetuosa que no exigía retribución, había cambiado su destino. Y pensó en la pregunta que muchos se harían todavía. ¿Qué ocurrió cuando el hacendado viudo la tomó de la mano en el establo y ella no se apartó? La respuesta no fue un solo acontecimiento, sino una cadena de pequeños hechos que llevaron a una reconstrucción. La mano dio paso a la confianza permitió la verdad obligó a la comunidad a decidir de qué lado quería estar. El cierre de la historia no llegó con una gloria repentina, ni con la resolución de todos los agravios. Llegó con la rutina transformada.
En la mañana siguiente a aquella lluvia, Lorenzo y Aurelia salieron temprano al patio para revisar el estado del arado. El sol asomaba en la linde del horizonte, tiñendo de naranja las paredes de la casa. Él le ofreció su mano para cruzar una tabla que todavía conservaba humedad. Ella la tomó sin teatralidad, con la libertad de quien acepta un apoyo por elección. Sus dedos se entrelazaron con naturalidad, no como posesión, sino como acuerdo. En sus miradas no había promesas grandilocuentes, había proyectos pequeños y cotidianos. En la plaza, algún curioso todavía recordaba los días de rumores. Otros preferían hablar de la cosecha. La vida continuaba, menos dócil a la duplicidad y algo más dispuesta a escuchar. Aurelia, al llegar a la cocina, se encontró con los chicos que reían por una historia que contaba Martina. Se sentó y se dio el tiempo para reír también. Cuando la gente le preguntó por su pasado, contestó con la franqueza de quien ya no siente que su nombre sea una condena. Fue parte de mi historia, pero no la define. No necesitó más defensa. Su trabajo y su decisión de quedarse eran la mejor respuesta. La mano en el establo dejó de ser solo imagen para convertirse en símbolo de lo que puede ocurrir cuando la dignidad se defiende con respeto. No borró las cicatrices, pero enseñó que la posibilidad de caminar sin sentir la sombra del juicio en la nuca existe. La justicia no se impuso por la fuerza de una sola tarde. Se construyó en el tiempo, con aliados y testimonios, con la responsabilidad de un hombre que aprendió a no confundir su poder con la posesión. Si esta historia te ha emocionado, cuéntanos en los comentarios cuál fue el momento que más te conmovió y comparte este relato con quien valore las historias de segundas oportunidades. Suscríbete para encontrar más historias donde la dignidad y la elección transforman la vida cotidiana.